Doctor, buenas tardes. Sí, Molina, tuve dificultades para entrar, pero ya estoy aquí en la reunión. Disculpe la molestia. ¿Pueden visualizar algo o todavía no? No, sale que se estaba cargando. Bueno, a mí no se me lo... No, Santi, no se ve. Ahí ya se ve. Dame el control, por favor. Ya listo. Bueno, buenas tardes, doctor, compañeros. Nosotros les vamos a hablar acerca de las infecciones supurativas, la gonorrea, clamidiasis, tricomoniasis y candidiasis. Bueno, al ser el primer grupo que expone o que inicia exponiendo estas infecciones de transmisión sexual, consideramos pertinente no hablar de generalidades. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? Como su nombre lo indica, son infecciones que pasan de una persona a otra a través de contacto sexual. Y muchas de estas enfermedades no tienen síntomas, ¿no? Pero incluso en este estadio asintomático pueden hacer daño y transmitirse durante las relaciones sexuales. ¿Cómo se propagan? Puedes contraer una infección al tener relaciones sexuales vaginales, anales u orales con alguien que tenga, ¿no?, alguna infección de este tipo. Cualquier persona sexualmente activa puede contraer una enfermedad de transmisión sexual. Y bueno, ni siquiera es necesario hacer el acto sexual completo, es decir, tener relaciones sexuales anales o vaginales para contraer una infección de transmisión sexual. Esto se debe a que algunas de estas infecciones, como la herpes o el virus del papiloma humano, se propagan por contacto de piel a piel. Listo. Hablando un poco de epidemiología, bueno, cada día más de 1 millón de personas se contrae con una infección de transmisión sexual. La OMS estima que en el 2016 existieron 376 casos, 376 millones de nuevas infecciones y una de cada 25 personas tiene al menos una infección de transmisión sexual. Bueno, posteriormente en cada patología puntual estaremos dando también datos epidemiológicos, ¿no? Aquí solo por hablar de generalidad. Algo importante también que destacar son los factores de riesgo. Cualquier persona que sea sexualmente activa se arriesga a cierto grado, ¿no?, de exposición a una infección de transmisión sexual. Y los factores que pueden aumentar ese riesgo son los siguientes. El primero, ser joven. La mitad de las infecciones de transmisión sexual ocurren en una persona de entre 15 a 24 años de edad. También tener relaciones sexuales sin protección. El uso inadecuado o inconstante de condones también puede aumentar el riesgo. También tener contacto sexual con varias parejas. Si tienes contacto sexual con más gente, mayor será tu riesgo, ¿no? También tener antecedentes de infecciones de transmisión sexual. Tener una infección hace que sea más fácil
que otra infección se afiance. También el abuso de alcohol o consumo de drogas recreativas. Bueno, el abuso de sustancias pues puede inhibir tu juicio, haciendo que estés más dispuesto a participar en conductas de riesgo, ¿no? Y sobre todo el comercio sexual, es decir, trabajadoras sexuales que, bueno, básicamente ellos tienen más riesgo, ¿no?, de contraer estas infecciones de transmisión sexual. Bueno, también consideramos oportuno hablar de las razones por las que ciertos jóvenes no acuden al servicio de consulta, al servicio clínico, ¿no? La primera es por su naturaleza asintomática, la naturaleza asintomática de las infecciones de transmisión sexual. Eh, Segundo, pues el desconocimiento de los síntomas, también no reconocer riesgo personal ni de la pareja, y sobre todo el miedo, ¿no? El miedo al estigma o a la discriminación que pueden sentir estos jóvenes. Y también, pues, servicios inaccesibles o de baja calidad. Entonces, una consulta médica es oportuna, ¿no? ¿Para qué? Para realizar el diagnóstico, para realizar el tratamiento. El tratamiento debe ser en conjunto, tanto a nuestro paciente como a su pareja. También la promoción de sexo seguro, también la consejería y pues darle consejos, ¿no?, del uso sistemático de preservativo y sobre todo el seguimiento personal y de contactos de nuestro paciente. Bueno, ahora sí, entrando pues a lo que nos compete, ¿no? Vamos a hablar primero de la gonorrea. Bueno, la gonorrea, conocida como blenorrea o uretritis gonocócica, es causada por la bacteria gram negativa Neisseria gonorrhoeae, comúnmente conocida como gonococo. Es la segunda infección de transmisión sexual bacteriana más frecuente. Posteriormente hablaremos de la primera. Bueno, en las mujeres la mayoría de las veces es asintomática y puede causar problemas de salud graves si no se trata. Bueno, de todas las ITS, la gonorrea es la más resistente a los antibióticos y debido a la resistencia generalizada, pues los antibióticos más antiguos y más baratos han perdido su eficacia en el tratamiento de esta infección. Y es posible, ¿no?, que en un futuro la infección gonorreica acabe siendo no tratable. Y algo importante también que destacar, el periodo de incubación. El periodo de incubación nos va a también servir para el diagnóstico diferencial. Ya les explicaré posteriormente cómo. Su periodo de incubación es de 2 a 8 días, es decir, es menor a una semana, ya por resumirlo así. En cuanto a la epidemiología, como les mencioné, ¿no?, en el 2016 existieron 376 millones de casos en el mundo, y de los cuales 87 millones corresponden a gonorrea. Las mujeres tienen el 50% de probabilidad de adquirir la infección después de un único contacto con un hombre infectado, mientras que los hombres tienen un riesgo de alrededor del 20% tras un único contacto con una mujer infectada. El pico de incidencia de la enfermedad se encuentra entre el grupo de edad de 15 y 24 años. En el Ecuador, en el 2009, perdón, se notificaron 2.308 casos de gonorrea, con una incidencia de 16.44 por cada 100.000 habitantes. En el 2011 se reportaron 92.342 casos de gonorrea, esto según la estadística del Ministerio de Salud Pública, que corresponden al 25.9% de todas las ITS, no tanto en hombres, mujeres y neonatos, todos ellos sintomáticos. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de transmisión? Entre los principales mecanismos de transmisión se puede mencionar, obviamente, la vía sexual, ¿no?, que es la principal fuente de contagio, pero también la madre puede transmitirla al recién nacido, ocasionándole conjuntivitis gonocócica, cuando éste pasa, ¿no?, por el canal de parto. Bueno, y debido también a la anatomía femenina, puede haber propagación del exudado cervical al recto, ocasionando gonorrea no rectal. También la exposición sexual bucogenital, que puede llevar a la gonorrea faríngea. En el adulto puede autoinocularse la región ocular a partir de la zona genital y ocasionando gonorrea ocular. Bueno, ahora sí hablemos de las manifestaciones clínicas. Los síntomas en los hombres incluye dolor y ardor al orinar,
aumento de la frecuencia o urgencia urinaria, y sobre todo aquí haremos énfasis en las secreciones. ¿Cómo van a ser estas secreciones en los hombres? Esta va a ser purulenta, de color blanco amarillento, y la cantidad pues va a ser escasa, ¿no? Esto nos va a servir mucho para hacer un diagnóstico diferencial con otros tipos de infecciones. También la abertura del pene o la uretra se va a encontrar roja o inflamada, y los testículos van a estar sensibles también o inflamados. Y claro, si existe una faringitis gonocócica asociada, va a existir dolor de garganta. ¿Cuáles son las manifestaciones en las mujeres? En las mujeres pueden ser muy leves, ¿no? Y puede confundirse con otro tipo de infección. Bueno, estos síntomas incluyen igual dolor y ardor al orinar, relaciones sexuales dolorosas, dolor intenso en la parte baja del abdomen, si la infección se disemina a las trompas, obviamente, y sangrado uterino anormal, el sangrado después de tener relaciones sexuales, y las secreciones. ¿Cómo van a ser las secreciones vaginales? Estas son purulentas, algunas veces con sangre, de color blanco amarillento, como podemos observarlo en las imágenes. Esta tiene mal olor y la cantidad es escasa. Listo. ¿Qué pasa si la infección se disemina? Si se disemina al torrente sanguíneo, los síntomas incluyen fiebre. En la parte derecha podemos observar lesiones cutáneas de esta infección gonocócica. En la figura observamos máculas eritematosas. En la B, las pústulas sobre base eritematoso. Y en la C observamos lesión de centro necrótico sobre esta superficie, ¿no? Y también los síntomas similares a la artritis, conocida como artritis gonocócica. A ver, ¿Cuáles son los métodos? antes de que pases, un poco para ponernos en el contexto, con fines más de tipo didáctico, estamos estudiando por la presentación, por la forma como se presentan estas infecciones. Entonces, el primer grupo que hemos escogido son estas infecciones supurativas o secretorias, que se caracterizan justamente por la presencia de estas secreciones en los genitales. A ver, si es que le regresas, por favor, a las láminas de las manifestaciones clínicas. Esa. Entonces, miren aquí, ¿cuál es la característica que tiene esta secreción? Es una secreción de color verdoso, amarillento, espesa, escasa. A ver, fíjense ustedes, tanto en el esquema como en las fotografías, estamos haciendo una referencia a esa cantidad escasa. Por eso se ve en la gota matinal o gota matutina, que se llama cuando se ha recogido un poco de secreción durante la noche y en la mañana pues es expulsada, como estamos viendo allí. No es una secreción abundante, es escasa, de color blanco amarillento. En el caso de las mujeres, esta secreción es asimismo escasa, y entonces aparentemente las mujeres son asintomáticas porque en sus genitales externos no se ve ningún tipo de secreción. Entonces, una mujer puede estar infectada, pero no hace pues visible esta característica. Pero cuando ya se la observa, tiene la misma estructura, blanca, amarillenta, espesa, escasa. Cuando nosotros hacemos el examen, siempre es conveniente pues que se utilice un espejo vaginal, porque eso nos permite observar el cuello del útero. Miren en el esquema, está saliendo esa secreción de la que hablamos y se va hacia el fondo de saco. En la fotografía de la mitad vemos también un cérvix irritado, inflamado y con un poco de secreción. Eso es lo que caracteriza esta enfermedad, ¿no? Miren, en las otras fotografías ya de genitales externos se ve un poco más de secreción, pero es esa característica, no se olviden, blanco amarillenta, espesa y escasa.
Bien, con el antecedente de un contacto de riesgo, pues entonces sospechamos en que se trata de una gonorrea. Entonces, ¿qué examen de laboratorio solicito para confirmar mi diagnóstico? Recordemos que aquí pues vamos a buscar los gonococos, diplococos de Neisser o diplococos gram negativos, también denominados taxonómicamente como Neisseria gonorrhoeae. Bien, entonces, ¿qué examen es el que voy a solicitar? Listo. En primer lugar, el examen microscópico, ¿no? Es el examen microscópico de un frotés teñido con gram. ¿Qué le pides al laboratorio? Pues en el pedido de laboratorio. Frotis teñido con gram proveniente de las secreciones, puede ser de la uretra, del cuello uterino. ¿Y qué se va a Ok. observar acaso? No, pues eso no le pides al laboratorio. Simplemente lo que tú pones en el pedido es frotis de secreción uretral o gram de secreción uretral o secreción vaginal. Gram. Estamos pidiendo la tinción de gram, justamente para reconocer la presencia de estos diplococos gram negativos. ¿Qué otro puedo pedir? Listo. También un cultivo para Neisseria gonorrea. Ya. Aquí se utiliza el medio de Thayer-Martin. Y bueno, los cultivos de Neisseria gonorrea deben de ser recolectados siempre antes de la administración del tratamiento. Y las muestras para cultivo pues pueden recolectarse de la uretra, del cérvix, de la faringe, del endometrio, de las trompas, incluso del líquido articular, no si la infección es diseminada. Y bueno, y claro, aquí la frotis de las colonias sospechosas deben ser examinadas microscópicamente, igual para verificar la presencia de los gonococos o diplococos. También podemos solicitar pues la detección molecular de Neisseria gonorrea mediante una PCR para Neisseria gonorrea. Y bueno, se hace pues utilizando kits duales disponibles, comerciales, eh, los cuales detectan tanto Neisseria gonorrea como Chlamydia trachomatis también. Y las pruebas serológicas. Bueno, dentro de las pruebas serológicas, las más destacadas son estas: la tinción directa con anticuerpos monoclonales fluorescentes, la prueba de ELISA, que bueno, utiliza anticuerpos policlonales absorbidos para identificar antígenos gonocócicos, y la prueba de coaglutinación. A ver, lo que más nosotros utilizamos es el gram de secreción. Si es que el gram nos sale negativo con esa manifestación clínica y estamos nosotros pues convencidos de que se trata de una Neisseria gonorrea, pedimos cultivo para corroborar ese diagnóstico. Muchas veces si el microscopista no es muy experto, pues puede pasarse. Sin embargo, pues estos son muy fáciles de reconocer como estamos mirando en la lámina. Entonces, con el resultado, pues si hemos encontrado diplococos de Neisser o como el laboratorio los reporte, se observan gonococos, diplococos de Neisser, Neisseria gonorrhoeae, entonces hacemos un diagnóstico de certeza. Vamos al tratamiento. Listo, con respecto al tratamiento, existen para las infecciones no complicadas. El de selección es de la ceftriaxona, 500 miligramos intramuscular en monodosis, más acitromicina, 1 gramo bioral en monodosis. ¿Por qué se administran estos dos? Debido a que muchas de las veces la gonorrea siempre viene acompañada también de clamidia, es decir, existe una coinfección ahí, por eso se administra ceftriaxona para gonorrea y acitromicina para clamidia. Y bueno, el tratamiento alternativo puede ser la cefixima, 400 miligramos vía oral en monodosis, más acitromicina, 2 gramos vía oral en monodosis. Y si hay resistencia detectada, ¿no? Como les dije, esta bacteria es de las más resistentes. Y si hay resistencia, puedes utilizar ceftriaxona, 1 gramo intramuscular en monodosis, más acitromicina, 2 gramos vía oral en monodosis también, o también gentamicina de 240 miligramos intramuscular en monodosis, más acitromicina, 2 gramos vía oral en monodosis.
Y si existe alergia a penicilinas, puedes utilizar gentamicina de 240 miligramos intramuscular en monodosis también, y acitromicina de 2 gramos vía oral en monodosis. Y sobre todo aquí hay que destacar que la pareja, se debe tratar a la pareja, y la pareja se la trata con el mismo esquema. Para A ver, infección espérate. gonocócica A de... ver, entonces, ¿cómo mismo quedamos con el tratamiento? Pues, El de elección es ceftriaxona 500 miligramos intramuscular, una sola dosis, más acitromicina. a ver, revisen el cuadro básico de medicamentos, cómo viene la ceftriaxona. A ver, el tratamiento ahora pues está más bien promocionando la aplicación de dosis única. Esto debido a que en tratamientos largos se pierde el apego. Las personas abandonan antes de cumplir el tratamiento total y eso pues va generando una resistencia hacia los medicamentos. Ya nos decía su compañero que estamos utilizando ahora, miren, ceftriaxona ya es una cefalosporina de tercera generación, en razón de que ya los otros antibióticos han perdido por completo efecto sobre este microorganismo. Pero lamentablemente seguimos utilizando de manera indiscriminada y de a poco, como él mismo decía, pues nos veremos en una situación en que ya no hay con qué tratar la gonorrea a pesar del número tan alto de casos que tenemos actualmente. Entonces, esta es ahora pues la recomendación de tratamientos de dosis única. ¿Qué fue? ¿Encontraron eso? Se encuentra en sólido parenteral de 500 miligramos y de 1000 miligramos. Ya. Entonces vamos en, si disponemos de eso, pues 500 miligramos intramuscular, una sola dosis. Con lo cual, pues estamos nosotros eliminando este microorganismo. Vamos adelante. Listo. También existe tratamiento para infecciones gonocócicas diseminadas. Aquí se utiliza la ceftriaxona, 1 gramo por vía intramuscular o endovenosa, una vez al día durante 7 días. Esa es la de primera línea. También se puede utilizar espectinomicina, 2 gramos por vía intramuscular, 2 veces al día durante 7 días. La gonorrea ocular, o también llamada conjuntivitis gonocócica, se utiliza ceftriaxona de 125 miligramos por vía intramuscular como dosis única, y la espectinomicina, 2 gramos por vía intramuscular como dosis única también. Y para recién nacidos de madres con infección gonocócica se puede utilizar ceftriaxona, 500 miligramos por kilogramo por vía intramuscular como dosis única, ¿no? Hasta un máximo de 125 miligramos. Y la espectimomicina de 25 miligramos por kilogramo vía intramuscular, ¿no? Como monodosis, hasta un máximo de 75 miligramos. Listo. Ahora hablando de la clamidiasis. La clamidiasis es causada por la bacteria Chlamydia trachomatis. Estas son bacterias intracelulares obligadas, inmóviles, contienen ADN, ARN y ribosomas, ¿no? Y sintetizan sus propias proteínas y ácidos nucleicos, pero sin embargo dependen de la célula huésped, de las cuales usan el ATP o el adenosintrifosfato para sintetizar las propias proteínas. Es la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. La gonorrea era la segunda más frecuente, la infección bacteriana ocupaba el segundo lugar y la clamidia ocupa el primero. En esta vamos a encontrar varias serovariedades, 18 para ser exactos.
Y diferentes serovariedades pues van a producir infecciones genitales con diferente presentación clínica, ¿ya? Vamos a tener la serovariedad A, B, BA y C, que causa la enfermedad ocular o tracoma, la serovariedad D a la K, que causa las enfermedades de transmisión sexual localizadas, no en las superficies mucosas, y las serovariedades L1, L2, L3, que producen enfermedades de transmisión sexual capaces de causar una enfermedad ganglionaria invasora. Esto se le conoce como linfogranuloma venéreo. Ya, aquí el periodo de incubación es también muy importante para realizar el diagnóstico diferencial con la gonorrea. Aquí el periodo de incubación es de 7 a 14 días, es decir, mayor a una semana. Recordemos que la gonorrea iba de 2 a 8 días del periodo de incubación, no es menor a una semana, entonces aquí es mayor a una semana. Ya. En epidemiología, en el 2016 existieron 376 millones de casos, ¿no?, de estas ITS en el mundo, de las cuales 127 millones correspondieron a clamidiasis. Y estudios realizados en poblaciones de alto riesgo, es decir, de los 16 a los 24 años, se han encontrado la prevalencia de clamidia. La presencia de clamidia en hombres fue del 8% y en mujeres del 10.3%. Y la infección es asintomática en el 70% de las mujeres y el 30% de los hombres. En el Ecuador, pues según los últimos datos de la OMS publicados en el 2018, la muerte causada por clamidia en el Ecuador ha llegado a 1, con una tasa de mortalidad de 0.01 por cada 100.000 habitantes. El modo de transmisión, la principal, es transmisión sexual durante una relación sexual no vaginal, anal o oral, o en caso de conjuntivitis o neumonía neonatal, la transmisión es a través del canal de parto. Aquí es muy importante reconocer el ciclo reproductivo de este agente. Bueno, esta va a poseer dos formas, ¿no? Los cuerpos elementales, que lo observamos con el numerito 1, y los cuerpos reticulares. A ver, los cuerpos elementales, esta es la forma infectante. Esta no se puede replicar y esta va a inducir fagocitosis. Bueno, como induce fagocitosis, pues después de entrar, ¿no?, en contacto con las células epiteliales, pues estas forman vacuolas, ¿no?, de endocitosis. Entonces, una vez dentro de estas células, se transforman en cuerpos reticulares, en el numerito 2, donde estas son las formas intracelulares, es la forma replicativa, metabólicamente activa, pero no tiene la capacidad de infectar. Entonces, se debe transformar a cuerpo reticular para dividirse, ¿no? Y bueno, vamos al numerito 3, pues estos cuerpos reticulares van a multiplicarse dentro de estas vacuolas formadas por endocitosis, formando estos cuerpos de inclusión, que lo podemos observar ahí también. Y bueno, y dentro de las células huésped, transcurridas los 2 días o 3 días, estos cuerpos reticulares deben transformarse a cuerpos elementales, ¿no?, los cuales son infecciosos. Entonces estos se transforman en cuerpos elementales y se liberan, ¿no?, por lisis celular para infectar otras células vecinas. Listo. Si vamos al numerito 5 de la derecha, bueno, esta bacteria puede generar un estado de persistencia que son conocidas como las formas aberrantes en el área endocervical durante un tiempo prolongado, ya que este microorganismo es capaz básicamente de bloquear la apoptosis de esta célula infectada y también evadir el sistema inmune. Ya, ahora hablando de las manifestaciones clínicas, ¿no? Es asintomática, pero presenta 3 presentaciones clínicas frecuentes. Tenemos aquí a la uretritis no gonocócica, a la cervicovaginitis y al linfogranuloma venéreo. También existen otros síntomas
no muy sugestivos, como el dolor en el recto, disuria, fiebre, dispareunia, que es el dolor al tener relaciones sexuales, dolor en el hipogastrio también. Bueno, iniciemos hablando de la uretritis no gonocócica. Bueno, esta es la infección de la uretra que se caracteriza por descargas mucoides, ¿no? También por sensación de hormigueo al orinar, y las secreciones, sobre todo las secreciones en estas son hialinas, transparentes o blanquecinas. Puede existir disuria, también erupciones en la zona genital que producen picor o dolor y epididimitis. Ya, bueno, como en esta exposición, pues tratamos de básicamente hacer un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico diferencial, es decir, reconocer en qué puede ser una uretritis gonocócica y cuál no es una uretritis no gonocócica, ¿ya? Se diferencian pues básicamente en su etiología principalmente, ¿no? La gonorrea va a estar causada por la bacteria, por el diplococco Neisseria gonorrea, en cambio la uretritis no gonocócica principalmente por la Chlamydia trachomatis, por sus 0 variedades de Alacá. En la clínica, sobre todo, hay que fijarnos en las secreciones. Las secreciones en la gonorrea son purulentas, de color blanco amarillento, en cambio en la no gonocócica esta es hialina, ¿no? Pueden observarlo, incluso puede ser transparente. Y el periodo de incubación, como ya les venía diciendo, en la gonorrea va de 2 a 8 días, es decir, es menor a una semana, ¿ya? Y en la uretritis no gonocócica va de 7 a 14 días, es decir, es mayor a una semana. Y bueno, aquí aprovechando para hablar de las complicaciones, en la gonorrea pues existe una gonocosemia, ¿no? Que ya les había hablado, existe fiebre, artritis y lesiones también cutáneas. En cambio, en la uretritis no gonocócica la complicación es un síndrome conocido como el síndrome de Reiter, que básicamente es un síndrome que se manifiesta no por manifestaciones oculares como conjuntivitis, uveitis, y bueno, también puede haber artritis reactiva. Ya, en cuanto a la cervicovaginitis, también es una inflamación infecciosa del cervix. Aquí el flujo vaginal y hemorragias vaginales entre periodos están presentes o después del coito incluso. También existe dispareunia, la irritación vulvarovaginal, la disuria y el exudado cervical, ¿no? Que suele ser blanquecino también aquí. Y la friabilidad cervical o cervix sangrante también. Y por último, el linfogranuloma venéreo. Recordemos que este tiene 3 estadios, ¿no? El primero comienza tras un periodo de incubación de alrededor de 3 días, con una pequeña lesión en el sitio de entrada. Este puede provocar un desgarro en la piel o una úlcera, ¿no? Pero cicatriza tan rápido que puede pasar inadvertida. El segundo estadio suele comenzar en los hombres después de la segunda a la 4ª semana. Aquí los ganglios inguinales unilaterales o bilaterales van a agrandarse formando masas, ¿no? Unas masas dolorosas a la palpación. También puede haber múltiples trayectos fistulosos de drenaje por donde se elimina pudosangre. En el tercer estadio, las lesiones curan con cicatrices, pero ciertos trayectos fistulosos pueden persistir o recidivar. La inflamación persistente, esto va a obstruir los vasos linfáticos y va a provocar edema o úlceras cutáneas. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Regrésale, por favor. A ver, es importante, la anterior, es que nosotros hagamos esa diferenciación. Muchas veces, pues, podría resultar un poco difícil a la observación de esas secreciones. Puede ser incluso muy subjetivo, que a mí me parece que es más o menos espesa, o más o menos blanquecina, más o menos viscosa. Entonces, miren ustedes aquí, pues lo que se escribe generalmente es de esa secreción en los hombres un poco más clara, más viscosa que la secreción por gonorrea. En la siguiente, en el cuadrito le tenías, pues, para que comparen con las heces. Miren, la secreción es más espesa en la gonorrea, es más cremosa. Acá, en cambio, en la
clamidiasis es una secreción mucho más viscosa, más clara, ¿no? Y en el caso de la mujer, pues vemos también una secreción de esa misma característica. Lo que sí nos llama la atención es de que el cérvix se vuelve sumamente delgado, friable, es decir, que se lastima con mucha facilidad. Pásale a la siguiente. Por eso es que vemos exactamente en la lámina de arriba, miren que ese cérvix está eritematoso y además ya un poco sangrante por esa característica de demasiada friabilidad, es decir, que se lastima con mucha frecuencia. Y miren en la lámina de abajo, pues desde esa secreción viscosa. Como les digo, a veces pues resulta un poco complicado, ¿no? Decir, esta es una secreción de clamidia y esta es una secreción de gonorrea, son muy similares, muy similares. Pero de todas maneras, pues nos llevamos por esa descripción de que esta clamidiasis puede tener una secreción un poco más viscosa, un poco más clara. Y la otra, que en los últimos años vuelve a tener una importancia, que es el linfogranuloma venéreo. Ya casi no lo estábamos estudiando, sin embargo, nuevamente empieza a tener importancia por la presentación cada vez más frecuente. Y miren ustedes en qué consiste, pues por eso se llama linfogranuloma, porque se encuentra en las regiones inguinales en forma de unos pequeños tumores que pueden abrirse, como vemos en el tercer estadio, y emana una secreción igual, blanca, amarillenta, un poco parecida pues a la secreción que salía por la uretra, ¿no? Entonces, estas son las características de una infección por clamidia, esa secreción en los genitales o la aparición de estos tumores llamados linfogranulomas. Bueno, veamos entonces cómo podemos hacer un diagnóstico de laboratorio. Listo. Para hacer el diagnóstico se utiliza técnicas de amplificación de ácidos nucleicos o la PCR, ¿no? Y la ventaja de esta es que tiene una elevada sensibilidad y permite su empleo con muestras vaginales y de orina también, ¿no? Y la desventaja es que es una técnica muy costosa y muchos centros pues no cuentan, ¿no?, con esta tecnología. Y también tenemos a los enzimo inmunoensayos o EIA, que las ventajas pues son más económicas, pero las desventajas es que tiene una baja sensibilidad. También tenemos a la tinción directa de muestras con anticuerpos monoclonales, ¿no?, marcados con fluoresceína, también conocida como DFA. La ventaja de esta es que puede emplearse con cualquier espécimen. Y la desventaja es que tiene una baja sensibilidad, es técnicamente laboriosa y requiere personal entrenado. Y el cultivo celular. La ventaja de esta es que tiene una elevada especificidad, es útil con cualquier tipo de muestra, y la desventaja es que su sensibilidad va entre 60 al 80%, también es muy laborioso, necesita capacitación técnica y no es útil con gran número de muestras. Como ven, Ya, entonces, ahora espérate un ratito, el diagnóstico de laboratorio es un poco difícil, complejo, no es muy accesible. Estas técnicas pues no están en los dispensarios de nivel primario y entonces realmente nos quedamos básicamente con nuestro diagnóstico clínico. Por ello es que nos decía su compañero hace un momento, cuando tenemos una secreción genital, uretral o vaginal, debemos hacer un tratamiento combinado, sea para el gonococo y también para la clamidia. Por eso es que el esquema viene con ceftriaxona y acitromicina. Que no podemos descartar que esa persona tenga clamidiasis. Y por ello, pues, hacemos esta especie de diagnóstico terapéutico que decimos, si utilizamos un medicamento y la sintomatología desaparece, pues entonces confirmamos que encuentra allí un microorganismo de esta característica. Entonces, a ver, veamos qué tratamiento se recomienda. Sigan. ya.
A ver, no se me pasa nada. Ya. El tratamiento de primera línea es la citromicina, 1 gramo por vía oral en dosis única. O también se puede utilizar la doxiciclina, ¿no? De 100 miligramos vía oral 2 veces al día durante 7 días. En el tratamiento de segunda línea tenemos a la eritromicina de 500 miligramos vía oral, 2 veces al día durante 7 días, o la levofloxacina o la ofloxacina. Vamos a observar que tanto la doxiciclina, la levofloxacina y la ofloxacina pues están contraindicados en el embarazo, ¿no? Y entonces, ¿qué puede utilizar en el embarazo? En el embarazo de primera línea es la citromicina, 1 gramo por vía oral en dosis única. Y sobre todo, pues aquí tratar a la pareja. Siempre debemos tratar a la pareja con el mismo esquema. En la conjuntivitis neonatal por clamidia, el de primera línea va a ser la eritromicina en suspensión, 50 miligramos por kilogramo diario, por vía oral, en 4 dosis, no durante 14 días. En segunda línea vamos a tener 40 miligramos de trimetroprima con 200 miligramos de sulfametoxazol por vía oral 2 veces al día durante 14 días. Y para el linfogranuloma venéreo, el de primera línea en esta va a ser la doxiciclina, 100 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 14 días. Y la eritromicina de 500 miligramos por vía oral 4 veces al día durante 14 días. Y por Bien, último, el de entonces, segunda línea es la... les decía, tendremos nosotros que ir aplicando estos tratamientos de dosis única para evitar abandonos. Entonces miraron ustedes que la recomendación es acitromicina 1 gramo vía oral dosis única. Entonces el esquema inicial que vamos a darle a un paciente será la ceftriaxona 500 miligramos intramuscular más la acitromicina 1 gramo vía oral. Con ello, pues, estamos eliminando a los dos agentes que pueden provocar este tipo de secreciones. Ok, vamos adelante entonces con las otras dos enfermedades. Listo. Te voy a solicitar el control que tiene por mí. Ya está, mi show, revisar. Ya, gracias. Ya, bueno, yo les voy a hablar sobre la tricomoniasis. Ya. Esta va a ser una enfermedad de transmisión sexual que no vírica y va a ser más prevalente a nivel mundial. Es causada por parásito protozoario denominado Trichomonas vaginalis. Esta parasitosis va a encontrarse únicamente en la forma de trofozoito, como recordaremos, y este agente causal se caracterizaba principalmente porque poseía los 4 flagelos anteriores, además de poseer esta membrana ondulante, tenía un núcleo prominente y poseía una estructura rígida que iba a recorrer desde su extremo anterior hacia el extremo posterior, que se denominaba el axosístolo. Teníamos también un flagelo recurrente que viene a ser el 5.º flagelo y este se originaba del complejo kinetosomal. Esta enfermedad va a tener como único huésped natural al ser humano y en lo que son las mujeres va a haber un periodo de incubación de 4 a 28 días. En cuanto a la epidemiología a nivel mundial, vamos a tener que la OMS informó que en la región de América, incluyendo Estados Unidos y Canadá y el resto de América Latina, se ha presentado cerca de 64 millones de casos de enfermedades de transmisión sexual al año. Y de estas se reporta que la tricomoniasis representa 156 millones de casos nuevos. Entonces aquí podemos observar cómo esta es de gran prevalencia a comparación de clamidia y gonorrea. A nivel mundial también se reportó que 13,8 millones se presentaron de casos nuevos en mujeres y 13,6 millones en los hombres en la región de las Américas. Esta enfermedad es más prevalente en lo que es mujeres de 16 a 35 años de edad. ¿Qué pasa en Ecuador?
esta enfermedad casi no tiene muchos reportes y por ende, según la UNICEF, decía que más de 1 millón de personas va a contraer una infección de transmisión sexual al año. Y de estas 500 millones de personas van a contraer infecciones de transmisión sexual, entre ellas la herpes, candidiasis y tricomoniasis, que viene a ser la más frecuente de todas estas. Ya teníamos un estudio que se realizó en el 2012 en Cotopaxi, en donde se hizo sobre las trabajadoras sexuales de las enfermedades de transmisión sexual, y en este se reportó que fue las tricomonas la que mayor tuvo frecuencias, reportándose cerca de un 51% del total de la población que se estudió. Ya. En cuanto a los mecanismos de transmisión, vamos a tener que esta enfermedad se va a transmitir por vía sexual, y también puede pasar de las mujeres infectadas de madres a hijos de manera vertical, produciéndoles a estos una infección genitourinaria o en algunos casos neumonía neonata. En cuanto a la fisiopatología, como ya les mencioné, esta va a ser una parasitosis donde se va a encontrar únicamente la forma de trofozoito y va a estar presente en lo que es el tracto urogenital de la mujer y en la uretra y la próstata en el caso de los hombres. Esta se replicaba por fisión binaria y va a ser diagnosticada en lo que es secreciones vaginales, prostáticas o en la orina. Cuando el pH es alcalino, va a ser ideal para que se dé la infección por tricomonas vaginales. Es decir, cuando hay la excitación y el acto sexual, la mujer empieza a secretar fluidos que va a aumentar el pH vaginal, normalmente que es ácido, además de que el semen, al ser alcalino, va a favorecer lo que es la transmisión de este parásito. También tenemos que una vez que ya llegó a la vagina, lo que va a hacer es proliferar las colonias de flagelados y va a causar una degeneración y una descamación del epitelio vaginal. Esto va a ser con infiltración leucocitaria y por ende va a aumentar las secreciones vaginales, que van a ser abundantes y con las características especiales que ya veremos, que es de color verde amarillento. En cuanto a mecanismos dependientes del contacto para que se produzca esta enfermedad, tenemos la adherencia de este parásito a las células epiteliales por proteínas que van a presentar dentro de la tricomona vaginalis, como por ejemplo la AP120, AP65, 51, 33 o 23. Otra cosa importante es que para la nutrición, la tricomona vaginalis se aprovecha del glóbulo rojo, utilizando lo que es el colesterol de su membrana y también el hierro de la hemoglobina que va a transportar. En cuanto a mecanismos independientes del contacto, vamos a tener un factor que se denomina el factor de desprendimiento celular, CDF, también los desechos del parásito o la merma de la concentración del estradiol de la vagina. En el caso de la menstruación, por ejemplo, va a haber un déficit de los estrógenos y por ende va a aumentar esta concentración de este factor de desprendimiento celular y por ende es que va a haber una sintomatología mucho más fuerte en estos casos. Otro dato importante es que en lo que son etapas prepuberales, en la lactancia o en las etapas postmenopáusicas, va a haber una pérdida de la estimulación vaginal de producción de estrógenos, además de que va a haber un pH normalmente alto y la flora normal puede ser reemplazada por una flora mixta. Entonces, bajo estas circunstancias, la vagina no va a favorecer la infección y por ende en estas etapas casi no se presenta esta enfermedad. Ya. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener, como ya mencioné, en la mujer va a haber un periodo de incubación que va a ir de 4 a 28 días. Y lo que más tiene relevancia de alto peso va a ser la leucorrea abundante. Esta secreción va a ser espumosa, fétida y de un color amarillo verdoso. Esta viene acompañada de lo que es un prurito vaginal intenso, el eritema vulvar y vaginal, dispareunia, que es el dolor al tener relaciones sexuales, la disuria. Y aquí podemos ver cómo son las características de esta leucorrea, ¿no? Aquí vemos cómo está espumosa, del color que ya les mencioné, amarillo verdoso, que es principalmente de esta tricomoniasis. Ya. Otra característica principal es que al examen físico, en la especuloscopía, nosotros vamos a encontrar lo que es una vagina en empedrado o cervix en fresa, más conocido con este nombre. Y esto se da porque va a haber una dilatación de los capilares y hemorragias puntiformes, como podemos observar aquí en las imágenes.
Y A en ver, cuanto a... antes de que pases. Vamos a recordar entonces que la tricomona vaginalis es un parásito que se localiza pues hacia el cérvix y ahí espera encontrar restos de sangre. Por eso es que en las etapas que ya nos ha comentado su compañera no vamos a encontrar tricomoniasis porque no es un periodo adecuado para el desarrollo. Estas lesiones, las anteriores, por favor, ponles, caracteriza a esa secreción que no van a olvidarse ustedes, secreción, la secreción, es, miren, espumosa, claramente nosotros la vemos, pues cuando vamos a hacer el examen genital, la secreción está abundante, verdosa, amarillenta, espumosa, así como la estamos mirando en las láminas. Eso ya nos indica que se trata de una tricomoniasis. Por eso es que justamente les había pedido que hagan una buena presentación de láminas para que vayamos haciendo la diferenciación simplemente con nuestra observación. Si la paciente viene y examinamos cómo están sus genitales, vemos pues que hay una secreción abundante. Y lo que se recomienda también es hacer el examen con espejo vaginal, justamente para reconocer esas lesiones que veíamos ahí, que se llaman picado de pulga o cervix en fresa, por ese punteado que vemos en el cervix. Sigue nomás la siguiente para que miren ustedes, pues, en el cervix encontramos todas esas lesiones de ese color, ¿no? Bien, entonces esto pues nos indica de que se trata de una infección por tricomonas. Ahora vamos a corroborar eso y qué examen solicitaría el laboratorio. En cuanto al diagnóstico, vamos a solicitar lo que es un examen en fresco del frotis de las secreciones, ya sea secreción vaginal, uretral o prostática. Y lo que vamos a observar y lo que es de utilidad aquí es la detección de las tricomonas móviles. En cuanto al PCR, vamos a tener que este es una técnica altamente sensible y que va a ofrecer, como ya conocemos, resultados en 24 horas. Y el cultivo también se puede realizar en lo que son caldos de roirón y diamond. Esta viene a ser muy sensible y específica, pero tiene una desventaja. Es que como nosotros conocíamos el periodo de incubación de esta enfermedad, que era de 4 a 28 días, necesitamos más o menos unos 7 días para conseguir que este parásito se multiplique y así poder detectarlo. A ver, nosotros estamos en un nivel primario y entonces lo que vamos a solicitar al laboratorio es un fresco de la secreción vaginal y GRAM. Vamos a pedir también el GRAM para que se pueda reconocer por si es que estuviera enmascarada por ahí también la presencia de, como es, diplococo de Neisser o gonococo. Entonces, siempre pidan fresco y GRAM de secreción vaginal. El PCR, pues, no es un procedimiento que está utilizado a todos los sistemas o las unidades de salud. Entonces tenemos que utilizar el que lo tenemos, que es el examen microscópico, que no es nada complicado. En fresco vamos a ver las tricomonas movilizándose y en la coloración de GRAM las vamos a ver pues de un color rojizo, recuerden ustedes, con un gran núcleo y el axostilo. Bueno, entonces haciendo pues ya la confirmación del diagnóstico, ¿qué tratamiento le vamos a prescribir? Ya. En cuanto al tratamiento, vamos a tener el metronidazol 2 gramos vía oral en una dosis única. Este tratamiento se le da a la pareja y se recomienda que no se debe consumir alcohol hasta 72 horas después del tratamiento debido a los efectos adversos que esto puede causar. Teníamos que un tratamiento de uso tópico se puede utilizar preparaciones más modernas como por ejemplo clotrimazol o yoduro de povidona. Estos preparados pueden proporcionar un alivio sintomático local. Sin embargo, no hay estudios que demuestren la eficacia de estos medicamentos.
A ver, entonces igual con la recomendación de uso de dosis única, nosotros vamos a prescribir 2 gramos vía oral. Si tenemos 500 miligramos en presentación, entonces vamos a prescribirle 4 tabletas, una sola toma. Igual pues vamos a tratar a la pareja. Si la infección es sumamente severa, pues tendremos que ayudarle con óvulos para tratamiento local, con el propósito de disminuir también esa manifestación inflamatoria a nivel de los genitales externos. Y para eso, pues, vamos a administrar o vamos a prescribir estos óvulos, uno cada día durante una semana. Bueno, siga adelante. Listo. Ahora vamos a continuar con la candidiasis. Ya, la cándida es causada por especies de cándida y esta viene a ser la segunda causa más común de infecciones vaginales. La mayoría de los casos de candidiasis vienen a ser ocasionados por la Candida albicans. Y esta Candida albicans, como recordaremos, constituía la naturaleza saprófita de la microbiota y su habilidad de sobrevivir en el hospedero. Se caracteriza principalmente por ser un organismo comensal habitual de las superficies mucosas y debido a ello va a haber la transición entre su estado comensal a patogénico. Tenemos que esta candidiasis vaginal va a pertenecer a las formas mucocutáneas y es muy común. En cuanto a la epidemiología, debido a que la incidencia de esta candidiasis vulvovaginal no se conoce realmente por ser una enfermedad que no se notifica. Sin embargo, se puede mencionar que alrededor de un 70 a un 75% de las mujeres en edad fértil ha presentado casos de esta enfermedad y se estima que cerca del 40 al 50% experimentan recurrencia de esta candidiasis y 5 al 8% de las mujeres va a desarrollar un cuadro más grave de esta candidiasis vulvovaginal recurrente. En el Ecuador, se ha reportado que el 75% de mujeres ha presentado al menos un suceso de candidiasis vaginal durante toda su vida. Y en un estudio que se realizó en IBAR, en el Centro de Salud, durante el periodo de enero a junio del 2016, sobre los microorganismos patógenos que causaban enfermedades de transmisión sexual, teníamos a la Candida albicans, que reportó cerca de 51 casos en toda la población, después de lo que fue la Gardnerella vaginalis, pero esta representó más que lo que fue Trichomona vaginalis. En cuanto a los mecanismos de transmisión, se puede dar por vía sexual. Sin embargo, esta no es exclusivamente que se dé por contagio por las relaciones sexuales. Como nosotros conocemos, existe cándida normalmente en lo que es en la vagina, pero cuando se da esta es cuando va a haber un pH vaginal que se ha desequilibrado. Y esto ocasionalmente se da cuando se dan las duchas vaginales o cuando la mujer utiliza la ropa interior mojada o cuando esta es demasiado ajustada o es de material sintético que no es de algodón. Además, se puede dar más en lo que son mujeres embarazadas o en pacientes diabéticas y en pacientes que utilizan antibióticos por tiempos prolongados o a su vez utilizan anticonceptivos. En cuanto a su fisiopatología, vamos a tener que esta cándida se va a adherir de igual forma a las células descamativas del epitelio, tanto oral como vaginal, y va a haber una germinación de esta cándida que va a favorecer la colonización y así va a facilitar su invasión al tejido. También se ha identificado que existen igualmente enzimas que son proteolíticas, toxinas y fosfolipasas que están asociadas a esta virulencia. Esta cándida lo que va a hacer es acceder al lumen vaginal desde la zona perianal. Este es un microorganismo, como ya mencioné, comensal y que frente a cambios ambientales se puede transformar en patógeno. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener de alto peso aquella secreción que es espesa y grumosa, que es de aspecto lechoso, y puede ser blanca o también puede ser de blanco amarillento. Y lo principal es que tiene un aspecto de leche cortada, como podemos observar aquí en las imágenes.
Esta viene acompañada de lo que es un prurito vaginal, eritema e inflamación vaginal, dispareunia o disuria. Y en muchos casos también puede suceder que los hombres les ocasione lo que es la balanitis o balanopostitis, que es la inflamación, la balanitis, la inflamación del glande, y la balanopostitis, que era la inflamación tanto del glande como del prepucio. Y lo que pasa es, aquí tenemos una imagen de esta balanitis o balanopostitis, ocasionada por cándida. A ver, fíjese, no le quites. Fíjese en las manifestaciones clínicas. En la mujer, la secreción es grumosa, es como leche cortada, cremosa, blanquecina, como leche cortada. Fíjense ahí para hacer la diferencia. Ahí no vemos espuma, como era en el caso de las tricomoniasis. Lo que estamos mirando es esa secreción grumosa. También es abundante, también genera prurito, pero la característica de la secreción es distinta. En el hombre, en cambio, ponle las láminas. Lo que se presenta es una, no es secreción, es una descamación, es una lesión tanto del glande como de la zona del surco balano prepucial. A ver, ¿qué pasó? Qué bien, puedes ponerle. Eso, miren ustedes, la característica de esa lesión es también eritematosa, muy pruriginosa y descamativa. A eso es lo que le llamamos balanitis, cuando está involucrada solo la parte anterior del glande, y balanopostitis cuando ya se toma todo el cuerpo del pene. Pero reconozcan bien esa característica de presentación. La tricomoniasis en los hombres no generaba ninguna manifestación. En cambio acá pues reconocemos esa característica diferencial. No es una secreción, pero sí es una lesión descamativa tanto del glande como del cuerpo del pene. Bien, entonces igualmente, pues a ver, ¿qué le pedimos al laboratorio? En el caso del diagnóstico, igualmente aquí de utilidad es el examen en fresco con hidróxido de potasio. Lo que vamos a evidenciar aquí va a ser la presencia de pseudohifas o la presencia de la fase micelial, que es para el diagnóstico micótico. Este hidróxido de potasio lo que hace es matar bacterias y las células de la vagina. Va a dejar solo a los hongos, y es así como podemos reconocer a esta cándida. Y también es útil lo que es un cultivo, y este se realiza en agar Sabouraud, en el medio de Nickerson. A ver, igual, nosotros vamos a solicitar que se examine esa secreción. Entonces, al laboratorio, ¿qué le pido? ¿Qué quiere que haga? Un examen en fresco de las secreciones, ¿Y tanto qué sea más? y un cultivo. No, pues ya te dije, a ver, lo estamos haciendo del microscópico. De contención de grano. Con tinción de Gram. Fresco y Gram de secreción genital. Igual las hifas se van a teñir de negro y eso nos permite reconocerlas muy fácilmente. Entonces siempre vamos a solicitar el fresco y Gram de secreción vaginal. Y también pues, aunque ya es inoficioso, un cultivo, porque ya lo estamos reconociendo tanto clínicamente cuanto en la observación de las hifas, de los micelios, que hay ahí pues una cándida, y entonces no vamos a estar perdiendo más tiempo con el cultivo, ya no tiene mayor utilidad. Ya si hemos observado al microscopio en el frotis, pues llegamos a la certeza de que esa es una cándida y vamos al tratamiento. Entonces, ¿qué se recomienda en estos casos? Ya. En cuanto al tratamiento, vamos a tener 150 miligramos de fluconazol por vía oral en una sola dosis, pero este está contraindicado en el embarazo. Además del clotrimazol, A ver, esto de uso. espérate, estás leyéndome a toda velocidad, vamos despacio. A ver, igual seguimos en estos esquemas de dosis única, entonces para que todos ustedes se acuerden, pues porque si no,
a la velocidad, después dicen, no me acuerdo, 150 miligramos vía oral en una sola dosis. Generalmente, pues las personas que tienen ya esta enfermedad son personas que están en su vida sexual activa, en jóvenes ya más de 15 años, y entonces podemos dar sin ningún problema una sola tableta de fluconazol. ¿Qué otro tratamiento alternativo? Que tenemos de uso tópico el clotrimazol al 1 o 2%, ya sea en crema, óvulos o tabletas vaginales. Esto se le da una vez cada noche por 3 días en las no embarazadas. Y en el caso de las embarazadas, este clotrimazol en crema vaginal al 1%, y esto se da una vez por la noche de 3 a 5 noches. Y en el caso de la balanopostitis en los hombres, el clotrimazol tópico 2 veces al día hasta una semana después de que ya desaparecieron las lesiones. Además de esto, es sumado a la dosis única del fluconazol de 150 miligramos. A ver, en el caso de la mujer igualmente, pues vamos a ayudarle con un tratamiento local porque el proceso produce mucho prurito y el rascado va a generar incluso lesiones, escoriaciones. Entonces vamos a ayudarle con la utilización de óvulos. Entonces, pues vamos a prescribir un óvulo durante una noche, por lo menos durante una semana. Y en el caso de los hombres, igual vamos a prescribir el fluconazol como tratamiento sistémico y tratamiento local, la aplicación de la crema de clotrimazol durante pues, el tiempo que demore en la eliminación de esas lesiones. Lo importante aquí es de que el prurito, la comezón esa, vaya cediendo y en el, ya no se produzca pues esa descamación, esa irritación intensa que vimos anteriormente por el rascado permanente que genera. Ok. ¿Qué más? Ya, bueno, pusimos unas medidas de prevención en general de las enfermedades de transmisión sexual. Y entre ellas vamos a tener una educación sexual y la participación en el autocuidado de la salud sexual. La abstinencia sexual viene a ser el método más seguro y principalmente cuando hay presencia de las lesiones activas o en el caso de los lapsos de tratamiento, pues hay que tener en consideración de que después de tener una enfermedad de transmisión sexual debe haber pasado por lo menos una semana de tratamiento y para que la pareja vuelva a tener relaciones sexuales, no puede tener mientras tanto. Otra medida es el vacunarse contra enfermedades como por ejemplo el virus del papiloma humano o la hepatitis B. También el evitar múltiples parejas sexuales, pues esto aumenta el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. También se debe realizar chequeos de forma periódica de cualquier enfermedad de transmisión sexual si es que ya tiene su vida sexual activa. Tenemos que evitar el consumo de alcohol o drogas, la combinación de alcohol o drogas recreativas con las relaciones sexuales. Y esto porque una vez que se esté bajo el consumo de alcohol o las drogas, pues se puede optar por tener relaciones sexuales riesgosas, en las que, por ejemplo, no se use el preservativo. Y por ende también una medida de prevención, el uso correcto del preservativo. Gracias. Bueno, muy bien. Justamente esa explicación acompañada de las imágenes es lo más adecuado para este tipo de estudio, con el propósito de que ustedes tengan esa observación que les va a ayudar mucho en su diagnóstico. Muy bien, chicos. Entonces mañana continuamos con las infecciones cutáneas y luego pues haremos la revisión de un caso que nos han preparado. Listo, entonces hasta mañana. Nos vemos. Doctor, Sí. espere un momento. Es que había una duda de un grupo y... ya. Es de un compañero que le tocó... Bueno, él me dijo que en realidad no entiende qué temas debe abarcar en el tema que está como AC.botrópico. ¿De qué? O sea, está como un tema que dice AC.botrópico. Ah, pucha, pero ¿qué es? Pues ya estamos hablando del accidente botrópico. Parece que no Eso. estuvo
Sí, pero me dijo que no sabía a qué se refería, o sea, que qué temas tiene que abarcar ¿Qué es el accidente botrópico? Pues y que si es que tiene que poner un caso clínico. no caso clínico, sino que mientras está exponiendo ahí nos va a hacer ver en qué consiste el accidente, el envenenamiento por la mordedura de una botrops. Parece que no pasó por parasitología. Ya, Ah, ya le digo. claro, pues el uno es de botrops, el otro es de la quesis, el otro es de micrurus. Entonces aquí es que vamos a explicarles con detalle qué es lo que pasa cuando se produce una mordedura y qué tenemos que hacer en el tratamiento. Ya, doctor, ya le Pero digo. tienen que presentar igual la caracterización clínica, lo menos en el accidente botrópico tenemos que ver cómo es la evolución del proceso, desde que le muerde hasta que el paciente hace ya las manifestaciones hemorrágicas. Entonces tiene que evidenciar, pues si digo que hay flictenas hemorrágicas, pues que nos presente una flictena hemorrágica. Si hay un síndrome compartimental, ¿cómo es el síndrome compartimental? Lo mismo en las otras que son neurotóxicas, pues si yo digo hay una tosis palpebral, entonces una lámina de qué es la tosis palpebral, para que sea asimismo objetivo, que nosotros podamos reconocer, no simplemente leer, escuchar, sino tenemos que mirar, pues. Eso es. Entonces mañana continuemos con las cutáneas y con el caso que vamos a revisar. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, antes de que nos vayamos, lo que quería decirles también es que tanto en tricomoniasis como en candidiasis, ustedes también deben aclarar que estas enfermedades no solamente se transmiten por contacto sexual, ya lo mencionaron, pero cuando vayan a tratar a la pareja, hay que tener mucho tino, mucho cuidado en hacerlo, porque generalmente pues van a entender que solo son las relaciones sexuales las que pueden generar un proceso de esta naturaleza. Y también nos han dicho pues el uso de ropa, compartir ropa, a veces la característica del agua de las piscinas, aunque para los autores externos eso no cuenta, pero para nosotros sí cuenta. Ya les habíamos explicado esto en parasitología. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con la pareja? Es decirle que el manejo de estas infecciones pues requiere de tratamiento también al compañero sexual, porque no es solo cuestión de la mujer, sino también de su pareja, de su compañero. Pero como tenemos pues esa mentalidad un poco todavía machista, los hombres creen de que estas afecciones se han presentado por comportamientos inadecuados de sus parejas y entonces vamos a generar una crisis en la pareja, en el matrimonio, porque después van a preguntar, ¿y cómo así te infectaste? ¿Y cómo así apareces con esto? Y esto pues realmente deviene luego en problemas familiares. Entonces tenemos que ser lo suficientemente claros para explicarles a las parejas cómo es el mecanismo de adquisición de estas enfermedades y lo importante que es que se trate la pareja. En el caso de las tricomonas, pues miren que los hombres no tienen manifestaciones clínicas y a veces se vuelven reacios a recibir tratamiento. Entonces realmente hay que hacer pues un buen manejo de comunicación para que las personas acepten también cumplir con este tipo de tratamientos. Esto tienen que ustedes aprender a manejar estos temas de pareja y de relaciones intrafamiliares porque no queremos ser causantes de inconvenientes, más bien tenemos que ser quienes solucionemos estos inconvenientes. Bueno, entonces continuamos el día de mañana. Ya, gracias, doctor. Hasta Gracias, mañana. doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.